Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra unidad de aprendizaje de Estadística 1 de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y el día de hoy vamos a revisar cómo hacer una tabla de frecuencias. Y para ello vamos a entender qué es una tabla de frecuencias y los elementos que la componen. La tabla de frecuencias, también llamada distribución de frecuencias, es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. ¿Se acuerdan el término de frecuencias, que es la cantidad de veces o el número de veces que aparece un mismo atributo dentro de los datos que estamos recolectando? Y aquí ya hablamos también de las variables. Entonces, se utiliza para variables cuantitativas, el número, la cantidad, o cualitativas ordinales, aquellas que van con alguna jerarquía. Y la tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Es decir, en la estadística descriptiva, esta tabla de frecuencias nos va a ayudar para identificar algunos elementos importantes de nuestra muestra, para después entender qué es lo que está pasando en toda la población. Y este es un ejemplo de tabla de frecuencia que vamos a utilizar ahorita en el programa de Excel. Y se compone básicamente del límite inferior, del límite superior, el límite inferior real, límite superior real, la marca de clase o punto medio, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Cada uno de estos elementos va a servir de apoyo posteriormente para la elaboración de gráficas. Los límites, cada uno de estos elementos vamos a identificar cómo obtenerlos ya en Excel y qué es lo que representan. Aquí están los elementos por si no alcanzan a distinguir aquí las palabras acortadas, qué es lo que significan. Aquí lo puse: límite inferior, límite superior, límite inferior real, límite superior real, marca de clase o punto medio, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Es que esta va a ser nuestra tabla de frecuencias, la cual nos va a servir para construir el histograma y podemos montar sobre él, como lo vimos en la clase anterior, un polígono de frecuencias. Y de esa manera presentar los datos de manera aquí en tabla y también de manera gráfica. Ahora, es importante para obtener todos, aquí si se fijan, ya está ordenado en intervalos, y cada intervalo es de un rango o una amplitud específica. Eso lo vamos a aprender ahorita en Excel. Cuando ya se hace esto, ya estamos haciendo una ordenación o estamos agrupando los datos en intervalos, que es un procesamiento diferente al que se tiene cuando están los datos sueltos. Aquí ya estamos sabiendo, por ejemplo, cuando veo la frecuencia absoluta, ya veo que hay una persona que estuvo, o algún atributo del que se está midiendo, entre el 25 y el 38. Los números pueden representar cualquier cosa, quiero que quede claro eso. Obviamente nosotros vamos a tratar de enfocar nuestros ejemplos hacia la psicología, pero estos números pueden representar calificaciones, pueden representar centímetros, cualquier cosa que ustedes quieran medir. Puede representar una escala de medición de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza. Así es que los números, ya tenemos esa habilidad, o debemos ir desarrollando esa habilidad, que el número yo sé que puede adoptar, o cualquier atributo puede adoptar una forma numérica. Ese es uno de los secretos de la estadística y de los grandes beneficios que ha aportado a la ciencia. La frecuencia absoluta es lo que nos marca. Aquí nos dice que hay 6 datos que se encontraron dentro de la muestra que caen entre el intervalo de amplitud. Aquí tenemos una amplitud de 13
de 39 a 52. ¿Verdad? Y así vamos a ir leyendo cada uno de los elementos de la tabla. Aquí yo sé que hay 26 elementos. O sea, se hizo una encuesta o se levantaron datos a 26 personas o se midieron 26 veces a algo. Y estábamos viendo que el cálculo del intervalo es un punto importante para seguir con la construcción de la tabla. Estos elementos van a ser indispensables cada vez que hagamos alguna tabla, y se los marco aquí, lo vamos a ver también en Excel. Para el cálculo de intervalo, o sea, todo esto nos va a servir para sacar el número de intervalo. Necesitamos saber el número de datos, que en estadística nosotros lo conocemos como N. La nomenclatura que identifica el número de datos es la letra N de niño. El valor máximo aquí nos dice que es de 100, para este ejemplo. El valor mínimo es de 25 y después se calcula el rango, que sería la resta del valor máximo menos el mínimo, por eso tienen este 75 aquí, y luego obtenemos la amplitud. Ahorita vamos en Excel a revisar cada uno de estos elementos, pero regreso al cálculo del intervalo. Hay dos maneras de que se puede calcular el intervalo. Una de ellas es como lo estamos viendo aquí, con una fórmula que es la regla de Sturges, ya está predefinida y nos va a ayudar a calcular el número de intervalos para cualquier ejemplo. Esa es una regla estándar, pero también habrá ocasiones en que los enunciados de los ejercicios que vamos a responder o los propios investigadores nos dicen de cuánto va a ser el intervalo. Por ejemplo, aquí nosotros calculamos que vamos a tener 6 intervalos con una amplitud de 13 entre cada uno de los intervalos. Pero si para este mismo ejemplo que tenemos 26 datos, el investigador dice, ¿sabes qué? Yo quiero que sea una amplitud de 3. Automáticamente el número de intervalos va a ir hacia arriba, porque aquí hay una regla inversa. Entre más grande es la amplitud, menor es el número de intervalos. Y por lo tanto, si es menor la amplitud, mayor va a ser el número de intervalos. Aquí, si nosotros dejamos en 3 la amplitud, porque así nos lo está proponiendo el problema, se puede, así lo podemos encontrar, entonces automáticamente nuestro número de intervalos crece, porque entonces estaríamos en mi límite inferior. Bueno, lo vamos a ver en el ejemplo. Si el límite inferior es, aquí está, vamos a ponerlo en 25, y ya no son 13, como lo estábamos viendo aquí, 25 más los 13 ya nos daba 38, y aquí sería límite inferior 25, pero siguiendo el ejemplo que les estoy poniendo, en donde para este mismo caso un investigador o el libro nos dice queremos una amplitud de 3, este sería límite inferior, sigue siendo el menor, el dato con el valor menor, y se sumarían 3, ¿no? De 25 quedaría en 28, y entonces aquí empezaría 29 a 32, y así iríamos construyendo los intervalos con una amplitud de 3. Nosotros lo vamos a ver de las dos maneras. Yo les voy a enseñar a calcular con la regla de Sturges, que es algo estándar que van a encontrar en la estadística para calcular el número de intervalos. Pero está esa otra posibilidad, que nos indique que se quiere un tipo de amplitud específica que no sea calculado con el número de intervalos que salga de la regla de Sturges. Bien, pues vamos a empezar con Excel. Quien no ha usado o utilizado nunca el Excel, pero tiene el sistema Windows, va a abrir, lo puede encontrar aquí el Excel. Entonces va a dar clic en Microsoft Excel, dependiendo de la versión que sea. Yo estoy utilizando una versión 2007, 2013, me parece que todavía guarda funciones anteriores. Ahorita ya han modernizado, pero pensando en que algunos no pudieran tener esa versión más actualizada, decidí utilizar
esta versión que tiene unas fórmulas todavía anteriores. Entonces, por favor, den clic ahí en Microsoft Excel y nos va a abrir, yo aquí ya lo tengo abierto, les va a abrir una hoja de este tipo, que está limpia. A cada una de estas se les llama celdas, y las celdas están en un plano cartesiano, en donde en el eje de las ordenadas o el eje Y van a encontrar números, y en el eje de las abscisas o el eje horizontal o X van a encontrar letras. Y de esa manera, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo aquí, estoy generando una tabla de tipo matricial, es decir, tiene coordenadas A1, A2, A3, A4, A5, A6, pero también tiene B1, B2, B3, así se lee y así es como Excel entiende esto. Tenemos un menú aquí que vamos a estar utilizando para hacer gráficos, para revisar algunas cuestiones, para hacer filtros. Tenemos insertar, aquí es donde vienen las gráficas, el diseño de página, que ahorita pues es más de formato, no lo vamos a utilizar. En las fórmulas que ya están definidas, todas las que vamos a utilizar para estadística, menos que usáramos alguna que no esté previamente definida en el programa, la podríamos aplicar desde aquí, la podríamos hacer. Los datos aquí nos va a servir para hacer filtros, para cambiar la posición de horizontal a vertical. En revisión, bueno, también aquí tenemos algunas oportunidades para codificar nuestro nuestro archivo y que no sea modificado o leído, o que sea nada más leído. Y en vista, también, que es todos los elementos de formato en cómo queremos estar trabajando para nuestra comodidad. Y vamos al inicio, y yo ya tengo predefinido aquí un ejemplo. Supongamos que hacemos un examen y estas son las calificaciones que obtienen ustedes. Ahorita vamos a ver cuántos datos tenemos, pero imaginen que estos números representan calificaciones que ustedes obtuvieron en el primer examen parcial de la materia de estadística. Vemos que hubo personas que alcanzaron el 10, otras que estuvieron en 2.5 de calificación, y estos datos, recuerden que pueden asumir cualquier otro, o pueden venir de otro atributo, ¿no? Puede ser tantas personas que hicieron un test de depresión y entonces es lo que se encontró estos números. Así es que, siguiendo eso, lo que vamos a hacer ahora es, les pido que nos vayamos con el cálculo del intervalo, en donde para calcular el intervalo nosotros necesitamos algunos valores y los vamos a ir obteniendo de la siguiente manera. El número de datos, para llenar aquí estas celdas, ustedes nada más posicionan el cursor en cualquiera, en donde quieran escribir, y directamente en el teclado van digitando lo que quieran escribir. Yo ya lo tengo listo, ustedes háganlo en casa. El número de datos, ¿cómo se obtiene? ¿Qué es el número de datos? El número total de participantes de mi muestra. Así es que para que el Excel entienda que nosotros queremos hacer una operación, vamos a poner siempre un signo de igual. Y cuando el programa detecta un signo de igual, el programa capta, o así lo entiende, que vamos a hacer una operación o que vamos a insertar una fórmula. Y el número de datos nosotros lo ponemos igual y después ponemos la palabra contar. Si van viendo, cada que yo escribo una letra, se despliega automáticamente un menú con las funciones que detecta el programa que empiezan con la letra C. Pero para ser más específicos, nosotros queremos contar. Y ahí aparece en el primer lugar del menú, contar. Vamos a dar clic en contar, doble clic, y si se fijan, nos pide valores.
Aquí para leer la función, ya pusimos contar, después se abre un paréntesis y lo que esté dentro del paréntesis va a ser lo que va a considerar el programa. Y luego si se fijan va valor 1, valor 2, así sucesivamente, es decir, podemos tener un infinito número de valores y el programa los va a considerar y cada uno va separado por coma. ¿Qué es, de dónde vamos a contar? Nosotros queremos saber cuántos datos tenemos. No la sumatoria de dato con dato, que sería 100 más 65, no. Queremos saber cuántos participantes son los que están en este ejemplo. Entonces seleccionamos toda esta tabla y después damos Enter. Y de esa forma nos calcula que tenemos 26 personas. Ya sabemos cuántos participantes son 26 personas. Ahora, el valor máximo, ¿cómo se calcula? De nueva cuenta ponemos igual y ponemos la palabra max, ahí está, y del lado derecho de este menú nos da la descripción de para qué sirve esa función. Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Así es que vamos a dar doble clic en max y también nos pide la matriz de donde vamos a sacar esto. Entonces seleccionamos nuevamente, damos enter y vemos que el valor máximo, alguien obtuvo 100 de calificación, una o dos personas o más. El valor mínimo, igual, ponemos igual, luego min, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, damos doble clic, seleccionamos nuestra tabla, damos enter y vemos que alguien, o una o varias personas, obtuvieron 25. Después de eso, nosotros vamos a calcular el rango. O sea, primero, estos valores nos van a servir para calcular el rango, bueno, estos dos, y este nos va a servir para calcular el número de intervalos. Ya tenemos estos dos valores. ¿Qué es el rango? ¿De dónde a dónde están los números? Es decir, yo sé que no hay 24, 23, aunque sé que hay calificación 2.4, 2.3, pero el rango de mis valores va desde la calificación 2.5 hasta el 10, o 25 hasta el 100. Y entonces el rango se calcula de la siguiente manera. Va a ser el valor máximo, que es esta celda, selecciono esta celda, menos el valor mínimo, selecciono esta celda, y ya tengo ahí que el rango es de 75. Después de eso, yo voy a calcular el número de intervalos. Y para el número de intervalos, ¿se acuerdan que vamos a utilizar esta regla de Sturges? En donde nos marca que la regla de Sturges es igual a 1 más 3.322. Este debe ser por... Aquí tengo un error. Es por el logaritmo natural del número total de elementos. Y vamos a hacerla aquí. Número de intervalos. Vamos a poner igual. Estoy dejando, si se fijan aquí, el espacio. Ahorita vamos a colocar el número que nos dé, pero todavía tenemos que redondearlo. Por eso estoy dejando aquí estos dos espacios en blanco. Por si salen decimales, vamos a ver las reglas para redondear. Ponemos igual para calcular el número de intervalos y colocamos la ecuación. Es 1 más 3.322, luego un por, y ahí ponemos un logaritmo. Aquí nos aparece logaritmo natural base 10, vamos a seleccionar. ¿De qué número? Del número total de participantes, en este caso 26. Seleccionamos la celda, cerramos y nos da este valor. Si se fijan, es muy importante que el uso adecuado de los operadores matemáticos, en este caso el más, el por y los paréntesis. Aquí no se nos complicó mucho, son operaciones que no necesitaron ir separadas por más operadores como los paréntesis o los corchetes. Aquí lo resolvimos así. Nos dio 5.70. Nosotros no podemos tener intervalos en decimales, por lo tanto, lo que vamos a hacer es redondearlo.
Y la regla que vamos a utilizar es aquella que quizá han aplicado en sus calificaciones, en donde todo lo que sea arriba de punto igual o arriba de punto 5 va a irse al número entero inmediato siguiente. Y todo lo que sea punto 49 hacia abajo va a ser redondeado al número inmediato anterior. En este caso es 5.7, entonces nuestro número de intervalos va a ser de 6. Bien. Y para la amplitud, lo que vamos a hacer es y estábamos en la amplitud. Igual dejé este espacio porque si nos sale algún número con decimal, tenemos que redondearlo. La amplitud está definida como el rango, que ya lo tenemos en esta celda. Entonces seleccionamos esta celda dando clic. Y es la división por el número de intervalos. El número de intervalos ya lo tenemos aquí. Seleccionamos esa celda, damos clic y vemos que nos da 12.5. Tenemos la misma consideración para redondear esta cifra que el número de intervalos. ¿Se acuerdan que aquí lo que estuviera de punto 5 hacia arriba se iba al entero inmediato siguiente? Y lo que está de punto 49 y antes se iba a redondear hacia el número inmediato anterior. En este caso es 12.5, entonces tenemos una amplitud de 13. Lo redondeamos y ya tenemos nuestros datos, los cuales nos van a servir para construir toda la tabla de frecuencias. Van a ver en algunos otros ejemplos que no utilizan el límite inferior real y superior real, solamente utilizan límite inferior y superior y luego la marca de clase, o a veces ni siquiera calculan la marca de clase o punto medio, sino solamente tienen límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Pero en este caso vamos a utilizar todos los elementos para que sepan cómo calcularlos y ya estamos haciendo aquí estadística descriptiva y ya estamos haciendo intervalos, ¿no? Ya estamos agrupando datos. Cuando lean un problema así, saben que tienen que hacer este procedimiento. Es estadística descriptiva para datos agrupados. Ya vamos a empezar con estos intervalos a agrupar los datos en lugar de estar trabajándolos uno por uno. Nos vamos con el límite inferior. El límite inferior lo tenemos es equivalente al valor mínimo. Sabemos que no tenemos un 24, 23, el valor menor de nuestros datos es 25. Así es que aquí voy a colocar el valor de esta celda, que es 25. Y vamos a calcular después el límite superior, que aquí en el límite superior vamos a calcularlo de la siguiente manera. Pongan aquí toda su atención. Vamos a seleccionar el valor límite, que es esta celda, que es 25, y le vamos a sumar, fíjense, la amplitud, que es de 13, lo tenemos aquí, pero vean lo que vamos a agregarle. Aquí, si se fijan, nos está haciendo una selección de la celda B15. ¿Se acuerdan que al inicio les explicaba que hacemos una coordenada entre letras y números? La B15 representa el número 13, que corresponde a la amplitud que nosotros calculamos. Pero nosotros queremos que sea valor absoluto y que se respete este valor para todos los que van a venir aquí abajo. Para eso nosotros vamos a poner a los extremos de la letra B el signo de dinero, de dólar o de peso, y de esa manera vamos a darle enter y ya tenemos 38. De ahí nosotros, bueno, tenemos 6 intervalos, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5,
6. Hasta aquí van a cubrirse nuestros 6 intervalos, que es la 2, 3, 4, 5, 6. Es la celda F16. Entonces, hasta la F16, yo voy a seleccionar de una esquina. Vean que se posiciona o se muestra un cuadrito a la esquina inferior derecha de la celda y me aparece una cruz. La voy a jalar y eso le estás indicando al programa que quieres que replique todo lo que se hizo en esta celda en las que estamos seleccionando. Y ya tenemos aquí el valor que se va a ir adicionando, que es 13, ¿verdad? Ahora, para que este se vaya modificando, nosotros sabemos que el límite inferior siguiente va a ser el número que tenemos aquí más 1, para que no se repita. Porque si tenemos un 38 también en el límite inferior, pues podemos tener una confusión en dónde ubicar uno u otro elemento. Si por ejemplo nos da 38, no sabríamos si contarlo aquí en la frecuencia o contarlo en este otro intervalo. Por eso es que vamos a calcularlo como este 38 más 1. Y vean cómo automáticamente se va corrigiendo. Vamos a seleccionar hacia abajo. Y de esa manera ya tenemos calculado nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ahora, nos vamos con el límite inferior real. Esto les digo que en algunos ejercicios notarán que no lo realizan, pero nosotros lo vamos a hacer. Los límites inferiores real y el superior real, lo que van a hacer es extender un poquito el rango de donde empieza el límite inferior y el superior, y van a presentarnos un decimal. Ese decimal lo que va a permitir es que tengamos valores completos y que no se pierda ningún valor. En este caso todos son enteros, pero habrá ocasiones en las que tengamos decimales y para eso se utilizan estos límite inferior real y límite superior real. Evitan que tengamos pérdida de valores. Y se calcula de la siguiente manera. El límite inferior real, como ya calculamos aquí el límite inferior, la manera sencilla de calcularlo es de la siguiente manera. Es igual al límite inferior y le vamos a restar 0.5. Y de esa manera ya encuentro mi límite inferior real, el 24.5. Es restarle 0.5. Y entonces empezaríamos el conteo en 24.5. Sabemos que no tenemos valores abajo de 25, entonces no hay problema, pero lo vamos a realizar para que ustedes lo aprendan. Y el límite superior real sería de mi límite superior, le voy a adicionar un 0.5. Y de esa manera ya tengo calculados los límites inferiores real y superior real. Y lo que hago, ¿se acuerdan? Nada más es extender esa misma operación a las demás celdas. Y ya tenemos estamos completando aquí la columna con la resta del 0.5 a cada una de las celdas y vemos que está todo bien. Igual lo hacemos para el límite superior real y ya tenemos nuestros dos límites que en cierta manera nos van a servir para el cálculo y la generación de las gráficas. Todos estos valores son importantes en algún momento, por eso esta es una tabla completa. Ahora, la marca de clase o punto medio, recuerdo que les comenté en el tema de gráficas, que en el histograma nosotros, justo donde encontrábamos la marca de clase o el punto medio, ahí vamos a ir seleccionando un punto y después otro punto en la siguiente columna del histograma, y eso nos iba a generar un polígono de frecuencias que nos iba a estar dando la tendencia de cómo se estaban comportando los datos. La marca de clase, cuando queremos encontrar un punto medio, lo único que tenemos que hacer es sumar los límite inferior y superior real y dividirlo entre 2 como marca de clase. Entonces vamos a trabajarlo con estos dos valores. Es igual a, aquí vamos a abrir paréntesis porque queremos que haga primero esta operación de suma
25 más esta celda, vamos a cerrar el paréntesis, y después lo vamos a dividir por 2, porque son 2 elementos. Y eso nos está dando un 31.5 como marca de clase. Vamos a agregar aquí una celda, perdón, una columna. Vamos a insertar, ya tenemos una celda. Y vamos a poner, pues, esto no lo he visto, pero lo voy a adicionar para que vean que también podemos calcular la marca de clase, por si vamos a utilizar estos dos valores, ¿no? Como referencia, pues debemos de tener también un punto medio que represente justamente la mitad entre estos dos puntos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que haríamos? De la misma forma, sería sumar estos dos valores y dividirlos entre 2. Y tenemos lo mismo. Tenemos un punto claro. Qué bueno, lo comprobamos ahí de esa manera. Entonces, vean, si lo hacemos con el límite inferior y superior, no afecta ese punto o marca de clase, el punto medio o marca de clase, si lo hacemos con estos dos. Entonces, vamos a pedirle al programa que nos calcule todos los elementos. Ya tenemos igual. Esta columna, por lo tanto, la podemos eliminar. Ok, vamos a seguir con la frecuencia absoluta. Vamos a utilizar el operador, la función frecuencia, y vamos a definir toda la tabla de datos que tenemos aquí, que es los 26 datos, que es de A3 a F7, todos los datos que estén contenidos ahí, y después nos dice los grupos. Ahora, los grupos, nosotros vamos a seleccionar este límite superior real, que nos está diciendo desde en este intervalo de 25 a 38, o de 24 y medio a 38 y medio, cuántos valores encontramos. Le damos Enter y nos da 1. Ahora, si yo bajo esto, vamos a tener un error, porque, vean, vamos a hacer una autosuma aquí de esta columna y nos da 32 valores. Ahí es una manera de comprobar si calculamos bien la frecuencia absoluta. Como tenemos 32 valores, yo sé que está mal porque tenemos en total 26. Entonces debemos de llegar a esa suma en esta columna, a 26. Muy bien, teníamos aquí que encontramos una inconsistencia. Ahora tenemos un número 32, cuando sabemos que son en total 26 datos. La manera de hacer correctamente o de calcular correctamente la frecuencia absoluta es de la siguiente forma. Vamos a seleccionar esta columna, vamos a presionar la tecla F2 y aquí se acuerdan que nos va diciendo la propia función los elementos que requiere. Entonces va a ser la frecuencia de que aparezca en toda esta tabla, pero de cada uno de los límites. Entonces, donde están los grupos, nosotros vamos a definir los datos, ya sabemos, ¿verdad? Vienen de la tabla. Y los grupos queremos que los calcule de esta columna, del límite superior real, que es en cierta manera lo que aparece en los intervalos, en los 6 intervalos. Entonces seleccionamos, damos Enter. Ahí es. Y me faltó algo. Antes de dar Enter, hay una función cuando apretamos 3 teclas, que es Control, Shift y Enter, que le estamos diciendo que trabaje o que haga una función matricial. Aquí es lo que estamos haciendo. Estamos correlacionando esta columna con toda esta tabla de datos. Y por eso es que antes de dar Enter ahí, vamos a dar Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Y de esa manera le decimos que calcule de forma matricial el límite superior real, que es esta columna, con toda la tabla. Y de esa manera nos calcula
aquí cada uno de los elementos y vemos que ya la suma, la autosuma de esta columna es 26 y corresponde al número de datos. Ya tenemos bien esta columna, lo corregimos. Lo repito paso a paso, voy a deshacer aquí la función. Aquí lo teníamos con un error, una inconsistencia en el procedimiento. Lo que hicimos fue presionar tecla F2. De ahí ya no seleccionó toda esta columna. Si no se la selecciona, sino nada más esta celda, entonces lo desplazan con el cursor a que abarque toda la columna, todas las celdas. Y de ahí vamos a apretar las teclas Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. Y nos hace el cálculo correcto. Ya que comprobamos que estamos 26, avanzamos a la siguiente columna, en la frecuencia acumulada o absoluta acumulada. ¿Qué está diciendo esto? Va a ser una sumatoria de la celda que tenemos más la siguiente celda. Aquí, como no tenemos una celda previa, entonces va a ser este valor. Pero a partir de esta, ya vamos a hacer una sumatoria de esta misma celda que tenemos aquí, más la celda anterior. Y tenemos 7. Y de esa forma, nosotros replicamos, le pedimos al programa que lo haga hasta aquí, y debemos de llegar en la última celda al número 26, que es lo que va a ir sumando estos datos, y el dato final va a ser el número total de elementos. Así es que es una manera de comprobar que esta columna la tenemos bien. Ahora, la frecuencia relativa, ¿se acuerdan de cuando hablamos de relativo? Es porque estamos hablando de un porcentaje. Y la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es una división. ¿De qué? De mi frecuencia absoluta, que aparece en cada intervalo, entre el número total de datos que tenemos, que es 26. Podemos utilizar esta celda o esta celda, ustedes la que quieran. Vamos a utilizar esta celda, pero tenemos que marcarle aquí también en el divisor, dividendo, en la parte del denominador. Vamos a colocar la letra entre el signo de dinero. Esto para decirle que queremos ese valor absoluto. Y de ahí vamos a dar igual Enter y vamos a replicar aquí para comprobar que esta columna es correcta. La sumatoria de cada una de las celdas nos tiene que dar ¿cuánto? Cuando hablamos de porcentaje, 100%. En este caso, como estábamos con decimales, sería el 1. Entonces vamos a poner autosuma y tenemos 1. Estamos bien. Ahora, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, va a ser, aquí me faltó relativa, frecuencia relativa acumulada. Va a ser igualmente la sumatoria del valor que tenemos aquí. Aquí no tenemos valor previo, lo pasamos tal cual. Y a partir de este va a ser la sumatoria de este más el anterior. Y de esa manera lo llevamos. La misma forma aquí como en la frecuencia acumulada, aquí en la frecuencia relativa acumulada tenemos que llegar al 100% cuando se van sumando cada uno de los intervalos. Bien, y de esa manera construimos nuestra tabla de frecuencias, que nos va a servir para resolver los siguientes ejercicios y así hasta que lleguemos a la contrastación de medias. Ya tenemos nuestra elaboración de tabla de frecuencias y vamos a ver el cálculo de media, mediana y moda, que conceptualmente las voy a tratar en la siguiente clase, pero vamos a ver cómo se calcula. La media, mediana y moda pertenecen a un tema que es de medidas de tendencia central. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto están alejados los datos de la media?
Y ese acercamiento o alejamiento de los datos se cuenta en desviaciones estándar, que es una medida de dispersión. Lo vamos a ver a detalle más adelante, pero vean cómo se calcula. La media o promedio nos está diciendo cuál es el promedio de sumar cada uno de estos datos y dividirlo entre el número de datos. Así es que vamos a poner la fórmula tal cual, va a ser media, eso es igual a, va a ser la suma, vamos a ver qué dice aquí, suma de todos los números en un rango de celdas. Vamos a ver la suma de todos estos. Y a eso lo vamos a dividir entre el número total de datos, que es 26. Y nos da que tenemos una media de 69 punto y medio. La mediana, ahí sí tenemos una función aquí en Excel. Vean, aquí dice mediana. La mediana, ¿qué es? Devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Es decir, dónde está el elemento que parte a la mitad exactamente el grupo. Vamos a seleccionar la mediana, ¿de qué? De nuestra tabla. Y vemos que es 70. Y para la moda, nosotros vamos a utilizar la función de moda. Bueno, vean, aquí tenemos moda 1 y moda varios. La moda es las veces, el elemento que se repite más veces en una tabla. En este caso nos va a devolver la calificación que más se repitió por los estudiantes. Si alguien, por ejemplo, si hubo 6 personas que sacaron 5, entonces sería como el mayor número de personas que obtuvieron esa calificación. Y la moda, ¿de qué nos está pidiendo? Vamos a ver, moda 1, si nada más sabemos que es unimodal. Y vemos que el número que más se repite es 50, es decir, hay más estudiantes que sacaron 5 que cualquier otra calificación. También hay sabemos que podemos tener, y es común que en algunos ejemplos nosotros tengamos series multimodales. ¿Qué es esto? Que haya un dato que se repite varias veces. Aquí no ocurrió. El 50 se repite 4 veces, si quieren revisarlo en la tabla, pero no hay otro dato que se repita 4 veces, por eso no nos lo muestra. Pero para los casos donde nosotros tengamos varias modas, ¿no? Aquí en este ejemplo, vamos a suponer que aquí yo detecto inmediatamente 200 para calcular, si sé que son 4 personas que obtuvieron 5 de calificación, para igualar eso y ver cómo solucionar o utilizar la función multimodal, vamos a poner otras 2 personas que cayeron en 100. Obviamente me modifica todos los otros datos, pero ahorita lo borramos. Mira, aquí ya automáticamente el programa me detecta 28 datos, no 26. Y vamos a ver cómo utilizar la función multimodal. Moda, para varios, dice, devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o rango de datos. Vamos a dar doble clic y vamos a seleccionar todos los datos. Y como queremos que sea algo matricial, me faltó algo, esperen, vamos a seleccionar 2 o 3 celdas, porque aquí es donde nos va a devolver los valores. Entonces igual colocamos moda, seleccionamos moda varios, seleccionamos todas las celdas de nuestra tabla y de ahí vamos como es una función matricial, ¿se acuerdan cuáles son las teclas que utilizábamos? Control, Shift y Enter. Y nos detecta que hay 2 valores que se repiten la misma cantidad de veces, el 50 y el 100. Como no hay un tercer valor que se repita 4 veces, nos va a marcar este signo de error, ¿no? No lo encontró.
Esa es la manera de cómo utilizar la moda. De hecho, yo les recomiendo que de manera inmediata sepamos cuál es el número que más se repite. Utilicemos desde el primer momento moda.varios. Este no es el caso, entonces vamos a borrar esta. Y miren cómo todo automáticamente se corrige. Es la ventaja de utilizar Excel. Bueno, estos 3 datos no nos sirven. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque las medidas de tendencia central. Es muy diferente trabajar con los datos brutos de aquí de la tabla, ¿no? los datos naturales, a cuando ya vamos a calcular la media, mediana, moda, la desviación estándar y la varianza de los datos agrupados. Entonces, ahorita hicimos un cálculo de media, mediana y moda directamente de los datos de tabla. La siguiente clase vamos a empezar a calcular ya media, mediana y moda, pero desde el trabajo de datos agrupados en intervalos. ¿Okay? Hago esa distinción, nuevamente repito, media, mediana y moda dan números diferentes. Si yo los obtengo directamente de los datos sin procesar, así brutos, a cuando ya voy a calcular media y mediana y moda y los demás elementos de dispersión y también los de posición que vamos a ver más adelante, cuando ya los tengo agrupados en esta tabla de frecuencias. ¿Okay? Hoy lo vimos de manera sencilla, directamente con estos datos. Y la siguiente ya los vamos a ver cómo calcular media, mediana, moda, varianza, desviación estándar con los datos que ya tenemos agrupados aquí. Muy bien, pues con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos la siguiente clase.